Mira, vamos a hacer hincapié en el mapuchismo, en los violentos, en los terroristas, o pseudo mapuches, ya qué sé yo, no sé cómo llamarlos. Lo cierto es que siguen haciendo daño. Y para hablar de este tema, ¿sí? Porque sigue aconteciendo en esta zona, me refiero a Villa Mascardi y sus alrededores, estamos en contacto telefónico con un gran amigo, ¿sí? Un gran tipo, que las ha pasado... la ha pasado muy mal, le prendieron fuego a la casa, le han pegado, estos pseudo mapuches, un nivel de violencia escalofriante. Diego Frutos es presidente de la Comisión Vecinal de Villa Mascardi, a quien saludamos a continuación y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Silvio Sacomani y Nicolás Naves, te saludamos. Hola, Silvio, Nicolás, buenas tardes, gracias por el contacto. No, por favor, vos sabés que es un tema que siempre tenemos en agenda y que repudiamos. Obviamente, esta embestida contra la propiedad privada, contra las personas mismas, contra la integridad física de las personas. Lo que nosotros queremos consultarte es en qué estado de situación se encuentra hoy Villa Mascardi ante este flagelo de estos inadaptados. Bueno, con este nuevo gobierno no ha habido grandes cambios. Te diría que prácticamente la seguimos luchando como nos dejó el gobierno anterior. Hubo anuncios de que irían a reconstruir la escuela de guardaparques. Sí. El expresidente Christian Larsen, que renunció hace unos meses, en mayo, había hecho lo había anunciado con pompas, todo, y no, finalmente quedó en la nada. Dicen desde el Ministerio de Seguridad que iban a hacer un organismo, se llama un SICRE, son organismos o lugares donde, digamos, entrenan a las fuerzas federales, Gendarmería, Policía Federal, en lo que era el predio de gas del Estado, que es un predio fiscal, ¿no? Tampoco pasó nada, y bueno, han dejado una guardia mínima, menor todavía que el gobierno anterior, por lo que no podemos poner ningún ladrillo todavía, porque los muchachos están en la cercanía, están todos prófugos. Acuérdense que cuando fue el desalojo, sí, el 2 de octubre del 22, sí, solamente capturaron a las mujeres y los niños, que dichas mujeres ya fueron enjuiciadas, y bueno, falta capturar a estos muchachotes que son, bueno, los verdaderos responsables de todos los actos de violencia, incendios, saqueos, ataques a nosotros, los vecinos, e incluso a las fuerzas de seguridad que tenían la orden en el gobierno anterior de no actuar. De no actuar, exactamente, de no reprimir el delito. Exactamente, sí, es así. ¿Y hoy la situación es idéntica? ¿Tienen la orden de no reprimir? No. A ver, ¿cómo es el tema? No, no tienen ninguna orden de no reprimir. No está sucediendo nada importante, digamos, en horario diurno. Cuando ellos actúan es porque han visto que alguien ha querido empezar a reconstruir. No sé, yo de repente quise poder volver a hacer un galponcito de herramientas, ¡pum!, me lo tiraron abajo la primer noche que pudieron bajar, y porque yo no vivo en La Cristalina, sino que estoy en Bariloche. No tiene sentido todavía hasta que no los capturen y los metan, los enjuicien y los metan en prisión como corresponde por sí, todos los daños que han cometido. Entonces no tiene ningún sentido seguir adelante, reconstruyendo mi casa, por ejemplo, y tampoco mis vecinos. Así que sí, Mascardi sigue siendo el páramo, digamos. Cuando uno pasa por la ruta ve esqueletos de construcciones que oportunamente, cabañas lindas que había, no solo particulares, sino de colegios, de escuelas, de parroquias, donde el verano se llenaba de chicos que venían, muchos de ellos de escasos recursos, que quizás sus padres ahorraban todo el año, y que iba a ser el único momento en su vida quizás que podían ver montañas, lagos, bosques y demás, ¿no? Bueno, todo eso desapareció en Villa Mascardi. Hoy es, digamos, un páramo en el sentido de que no hay actividad, no hay vida. Tan solo los pocos gendarmes y policía federal que han dejado
como custodia del lugar, que la mayoría del tiempo están refugiados, metidos y más ahora en invierno, ¿no? Con el tiempo, el clima que tenemos. Y más allá de esa guardia mínima, ¿estos vándalos siguen atacando la propiedad privada? ¿Siguen, digamos, llevando adelante estos actos vandálicos? Sí, lo pueden hacer, lo hacen de noche, básicamente, o días de tormenta, porque saben que los efectivos a lo sumo están para cuidar la ruta y nada más. Que no haya cortes de ruta, que era lo que habitualmente hacían, los famosos cortes, donde quemaban gomas, troncos y demás que hacían rodar desde arriba de la montaña. Bueno, el corte obviamente no existe ya, pero están dando vueltas, están merodeando, hay alguien que los sigue asistiendo. No sé qué organismo sería hoy día. Antes era el mismo INAI, comandado por Magdaleno Darda. Sin palabras. Exactamente. Y bueno, y el kirchnerismo en general, ¿no? Bueno, acá se han venido a fotografiar Grabois, Gómez Alcorta, que era la abogada de Jonesguala. Sin palabras. Y todos estos sinvergüenzas que los apoyaban, vaya a saber con qué sentido, ¿no? Un acto, una especie de romanticismo de la década del 70, porque incluso han hecho declaraciones como que lo asemejarían a lo que ocurrió en la selva tucumana. Pero bueno, seguimos peleándola, Silvio. Y el tema, ¿sabes lo que pasa? Que independientemente de lo que pasó el fin de semana pasado, cuando han tomado la Casa de Gobierno en Neuquén, y ahí y entonces el tema se reflotó, pero lo que sentimos en general es que pasó de moda, es como que ya cansó, vamos a decir. Entonces sería un tema menor porque los vecinos perjudicados seríamos pocos, ponele. Pero no siguen con el reclamo. Pero desde ya que sí, yo continuamente yo mando. ¿Y ante quién ese reclamo? Al Ministerio de Seguridad y al jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Carlos Manfroni, que es el que a mí me prometió que iba a construir este destacamento, vendría a ser, para entrenar a efectivos de fuerzas federales, el famoso SICRE, que entiendo que hay en algunos lugares a lo largo del país, ¿no? Y iban a instalar uno en Villa Mascardi. Pero todo queda en la nada, es como que yo siento como que el tema no le es importante, qué sé yo. Yo cuando me dice, mirá, Diego, y esto fue anoche, que tuve un ida y vuelta de mensajes con Carlos Manfroni anoche, bueno, ayer a última hora, y me dice, Diego, tenemos cientos de problemas, y le digo, claro, sí, me imagino, los baños del Senado, el Barra Brava que está en la AFA, bueno, por los últimos tweets de Patricia Bullrich. Sí. Yo, de repente, a ver, convengamos que estamos en el mismo equipo, ¿no? Sí, obviamente, sí, pero, está claro. Pero no voy a dejar de marcar situaciones que cuando a mí me dicen, mira, estamos con temas importantes, yo veo que los tweets del día se referían a esa situación de los baños en el Senado, que sí, que no, que bueno, y lo del dirigente de la AFA, y bueno, viste, decís, la pucha, evidentemente es un tema que no tienen en agenda. Pero claro que no, desde ya. Diego, consultarte por Christian Larsen, que bueno, estaba escuchándote bien atentamente y diste con la problemática de este personaje que también hablaba sobre los incendios forestales. Yo te pregunto, ¿cómo quedó Villa Mascardi con los incendios también? Bueno, Villa Mascardi por suerte zafó en la época de los incendios, que duró hasta marzo. Intencionales. Sí, totalmente intencionales, y el que los reivindicó con esa intención Jonesguala. Fue Jonesguala, sí, en una declaratoria que hizo el día domingo 2 de febrero, 7:30 de la tarde, en una biblioteca popular de Bariloche, que
digamos, le abrieron, el municipio de Bariloche le cedió una biblioteca popular para que pudiera, bueno, se acercó gente, ahí, bueno, fueron, qué sé yo, unas 50 personas, y él, a viva voz, reivindicó y dijo que se hacía cargo del 90% de los incendios que estaban ocurriendo en el momento, y dijo, el del Lanín no, el que está ocurriendo en Neuquén. Fue bien preciso, ¿no? El resto, que estaban en Chubut y Río Negro, dentro del Parque Nacional, y también en más de 100 casas, propiedades privadas, fueron incendiadas, ¿no? Falleció un cuidador que no quiso abandonar sus animales, y un viejito, pobrecito, en Mallín Ahogado, cerca del Bolsón, falleció. No, fue terrible, y Villa Mascardi como mucho le llegó a 20 kilómetros, pero no estuvo cerca. Consultarte también por estos organismos que se tenían que ir entrenando con las distintas fuerzas federales, como bien vos decías. Ahora, si te pregunto del 0 al 10, ¿cuánta ocupación de gendarmería o fuerzas federales argentinas hay en esa zona de Villa Mascardi para evitar conflictos futuros? ¿Cuánta ocupación hay en la actualidad? Sí. No, hay una guardia de, serán 5 de cada una de las fuerzas, y que están guardados prácticamente. Pero ahora, ellos al igual que quienes se encuentran en Villa Mascardi, porque si ustedes lo conocen, conocen el estado de situación, la fuerza de seguridad también, saben que estos delincuentes atacan de noche, ¿sí? La pregunta es ¿por qué no actúan? No entiendo eso. No, porque de noche ya no, a partir de las 6 de la tarde, que ya se hace de noche, que bueno, baja la luz, ya se guardan, y hasta el día siguiente a las 8 o 9 de la mañana no vuelven a salir. Porque cuando ocurrió el desalojo, ahí sí dejaron 200 efectivos repartidos en ese momento, las de las 4 fuerzas federales. O sea, estaba la seguridad aeroportuaria y prefectura también. Pero con el tiempo fueron disminuyendo, y nos quedamos con esta guardia mínima. Yo no sé, la pregunta anterior si apuntabas a eso. Sí, digo, exactamente. Exactamente, como vos decías. ¿Cuánta presencia hay hoy en día de fuerzas federales, como decía, gendarmería, policía, en general? No, y hacen una patrulla durante la mañana, hacen como un recorrido en un camino que ya tienen establecido. Dentro del bosque no suben más de 200 metros, cuando la muchachada está bastante más arriba, y bueno, van 5 de prefectura, de 5 de gendarmería y 5 de la federal. Y después, antes, a eso de las 6 de la tarde, qué sé yo, lo habrán hecho hace un rato, hacen otra recorrida. Claro, con esa escasa presencia no disuadís la posibilidad de que estos delincuentes y violentos y terroristas ataquen y que cometan sus fechorías. Claro, y en algún momento del día, en general al mediodía, bajan 2 horas a la ruta y hacen un control de la gente que pasa en ese momento, ¿no? Pero no es mucho más que eso. No le están dando importancia, seguimos peleándola, y bueno, como bien dijiste en una entrevista reciente, acá está el tema de las tierras, ¿no? Que ellos pretenden, por el solo autopercibimiento que la ley 2660, promulgada ya en 2006, contemplaba el famoso autopercibimiento. O sea, si vos te autopercibís mapuche y soñaste, o la machi inmobiliaria o un chamán de ellos soñó que su tatarabuelo ordeñó una vaca en cierto lugar, perdiste. Tu escritura no sirve para nada. Como dijo la ex ministra Frederick, Fruto se va a tener que acostumbrar hasta que no terminemos los estudios antropológicos,
para poder determinar si este fue un sitio sagrado. No, bueno, pero es un delirio, un delirio. Además, esto de autopercibirse. A ver, todo el mundo, o por lo menos quienes estudiaron un poquito acerca del tema, conoce que el pueblo mapuche no es preexistente a la República Argentina. ¿Sí? No. El pueblo mapuche, si bien, a ver, acá no hay que generalizar, en ningún orden de la vida hay que generalizar. Hay comunidades que son muy tranquilas, comunidades que no cometen ningún tipo de delito, pero luego tenés las otras, ¿no es cierto? Y digo, el pueblo mapuche es originario de Chile. Pero te quiero agregar algo. La palabra mapuche es un neologismo de fines del siglo pasado, de 1900. Digamos, antes el pueblo que había cruzado la cordillera eran los reches y los huiliches, y para los conquistadores eran los araucanos, ¿no? Y se cruzaron a la Argentina ya por 1820, 1830, cuando ya estábamos independizados de España. Ya éramos una nación o una confederación, o bueno, tuvo distintas asignaciones, ¿no? Pero ya estaba independizada la República de España. El primero que hizo su famosa conquista al desierto fue Rosas, para frenar los famosos malones que existían allá por 1830, 1833. Y bueno, ahí sí, digamos, hubo batallas encarnizadas y demás. Pero cuando lo tildan a Roca de ser el famoso genocida... No, los genocidas eran los mapuches que atacaban al pueblo tehuelche, originarios de la Argentina. Llevaban las mujeres y los niños, ¿no? Sí, por supuesto. Que los masacraban, los violaban. Aparte de las cabezas de ganado, que era lo que venían a buscar. Y bueno, es así, la misma historia dice cómo fueron las cosas. Lo que es cierto es que a partir de la reforma de la Constitución del 94, en su artículo 75, inciso 17, que ellos siempre se agarran de eso, es cierto, la nueva Constitución los protege como pueblo preexistente. Ahí hubo una falla, pero bueno, lamentablemente se votó eso, pero protege a los verdaderos mapuches, no a todos esos delincuentes autopercibidos. La ley, esa que les hice referencia antes, 26.160, promulgada en noviembre de 2006, es bien clarita, que dice que protege a todas las comunidades, no solo los mapuches, sino las comunidades indígenas existentes en toda la República Argentina, que tengan, que puedan demostrar que su posesión sea actual, tradicional y pública, con esas palabras, hasta noviembre de 2006. Y bueno, Jones Walla apareció en 2013, o sea, fue a Chile, aprendió un poquito de mapuchismo con lo que es la cama. Era flogger ese muchacho. El hermano es el flogger. El hermano, siempre hay una confusión. El que era flogger, pero también es mano derecha de Facundo Jones Walla, Fernando Jones Walla. Era flogger acá, digamos, en Capital, en el Abasto, se juntaba ahí con todos los que hacían esos bailes tradicionales de flogger, qué sé yo, y bueno, pero aparecieron todos estos después de 2006, los que el otro día reclamaban su famosa titularidad. La personalidad jurídica. Sí. Todos esos, si después de 20 años no la consiguieron, quiere decir que no tienen las características, no tienen manera de... No cumplen con los requisitos para que eso acontezca. Pero claro, porque se lo hubieran dado al toque, que fue lo que las verdaderas comunidades en Villa Mascardi, la comunidad Huiritray, que es la única existente en la cabecera norte del lago, la personería la consiguió ahí nomás, en 2007, y se la dieron
prácticamente de manera automática porque podían demostrar la famosa ancestralidad de que realmente ellos estarían viviendo en el lugar por lo menos desde 1910 más o menos, el momento en que se vinieron de Chile. Lamentablemente eso se aceptó como que forman parte de los pueblos originarios, indígenas, argentinos, y esa es la parte que hay que aguantarse, pero bueno, cumplieron los requisitos. Bien, ahora te quiero llevar al último tema y agradecerte mucho que nos acompañes. ¿Cuál es el rol que juega en todo esto la diputada nacional por la provincia de Río Negro, Lorena Villaverde, que pertenece obviamente a la Libertad Avanza? Bueno, sí, la diputada Lorena Villaverde en su momento en campaña prometió, fue su bandera, su estandarte en la campaña, el tema de la propiedad privada, de que iba a acompañarnos, y prácticamente nada, bueno, desde que desde que salió diputada, no ha venido nunca a Villa Mascardi, y la verdad que le hace mucho mal a la Libertad Avanza, con la que uno podría hoy día estar identificado, ¿no? En cuanto a los ideales que tenemos, sea el PRO, la Libertad Avanza, si van juntos mucho mejor. Pero, con los inconvenientes que arrastra en la justicia, ¿no? No solo justicia argentina, sino de afuera, de Estados Unidos, porque no sé si ustedes se acuerdan lo que declaró Soria oportunamente cuando esta diputada lo atacó en diputados. Soria no se guardó todo el currículum que tenía sobre ella y sacó a relucir que estuvo detenida en el año 2002 junto a su marido por tráfico de cocaína. Pero esto lo dice Soria, ni más ni menos. No. Ahora, la pregunta es... pero es cierto, de la documentación... Bueno, te iba a consultar a raíz de la documentación. ¿Hay documentación que avale? ¿Que avala eso? Sí. Que lo avale. Que hoy día no puede... ella está en la Comisión de Energía, diputados, y no pudo viajar. La comisión viajó en su totalidad a Estados Unidos y ella no pudo entrar. No, le rechazaron, no pudo tramitar siquiera la visa por este antecedente que tuvo allá en Miami en el año 2002. O sea, fue cierto. Y ahora, se autoadjudicó liderar, ¿cómo se llaman? Se autopostuló para ser senadora, sin que todavía dijeran nada desde Buenos Aires, que es los que manejan el asunto, tanto en provincia, en capital, como en el resto del país. Y ella sostiene que, las declaraciones que hizo estos días, porque esto es reciente, sostiene que quienes se acerquen a ella, o a la Libertad Avanza, deben compartir sus valores. Yo digo, la pucha, que los valores de las estafas con los lotes, no sé si en eso estás al tanto, que desarrolló un barrio inexistente, que no había pedido permiso en San Antonio Este para poder desarrollarlo, y estafó a varias personas de ingresos medios y bajos que le pagaron el lote, donde no hizo ninguna mejora a ella, que estaba en el contrato. Y aparte ya el municipio de San Antonio Este le denegó, el permiso, nunca lo había tramitado siquiera. Entonces los valores de ella, las estafas, el narcotráfico, las fichas con fallecidos, la Libertad Avanza tardó 1 año y medio en que la autenticaran en la provincia de Río Negro, porque hubo innumerables fichas de fallecidos presentadas para poder presentarse. Yo no digo que ella lo haya hecho, pero sí sus adeptos, las personas que están alrededor de ella. Así que, en su momento ella fue bien claro que fue elegida por, no sé si te acordás quiénes eran los armadores de la Libertad Avanza, Kikuchi y Serna, no sé si los conocés. Sí. Bueno, que no sabés, podés notar
que la mayoría de los diputados elegidos son mujeres. Bueno, nada, está el tema de que es hombre y mujer, pero han hecho, es un cachivache lo que tenemos en diputados, digamos, la parte femenina, por decirlo de alguna manera, las escenas que hemos visto en los últimos días. Y bueno, nada, a ver, no cabe ningún tipo de análisis positivo. Para mí es un desastre cómo vienen manejando la Libertad Avanza la elección, que en su momento era obvio que era por los, bueno, perdón por lo que voy a decir, no, pero por los atributos corporales o protuberancias, por decirlo de alguna manera. Si uno le presta atención, lamentablemente uno se da cuenta que era por ese motivo y no por la idoneidad, que debería ser así. Bien, crudo testimonio, Diego, Bueno, es que es genuino, ¿entendés? Es así, si prestás atención vas a ver que es así. Si no tenía ningún antecedente esta mujer para poder integrar, digamos, liderar la candidatura como diputada en la elección anterior. No tenía ningún antecedente. Son todos kirchneristas arrepentidos, porque es así. Lo mismo, Goinex es su mano derecha, venía de asesorar a García Larraburu, que es la senadora kirchnerista. Sí. O sea, a ver, y es lo que viene sucediendo en casi todo el país. Están pegando manotazos de gente medianamente conocida como para intentar ganar la elección. Es lo que viene ocurriendo en Provincia de Buenos Aires, lo están haciendo de por sí, ¿no? Bien, Diego, querido, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Bueno, muy amable, gracias. Siempre te termino agradeciendo y que quiero decirte que es genuino el agradecimiento en cuanto al acompañamiento. Es recíproco. Bueno, les mando un abrazo grande. Fuerte abrazo, Diego. Gracias, muchas gracias. Lo escuchabas a Diego Frutos, presidente de la Comisión Vecinal de Villa Mascardi.